Bueno, buenos días a todas, a todos. Me acaban de decir que el micrófono estaba abierto, yo pensé que estaba cerrado, así que si escucharon algo que no correspondía, perdón. Estamos acá para arrancar con las actividades que tenemos previstas por el mes de la no violencia contra las mujeres, que es el 25 de noviembre. Y bueno, durante el transcurso del mes vamos a ir teniendo distintas actividades. La charla de hoy tiene que ver con violencia y acoso laboral en el mundo del trabajo. Lo que vamos a tener dos compañeras panelistas, una de Florencia Moraga de Obras Públicas y Andrea Franconi de Vialidad Nacional, que también es una experta en el tema. Y vamos a contar con dos compañeros, Gabriel y Daniela, que son, bueno, que nos van a facilitar la inclusión del lenguaje para que todas y todas podamos participar de la reunión de la mejor manera. Son intérpretes de lengua y los van a estar viendo fundamentalmente por YouTube. Si hay algún inconveniente, están marcados los que estamos participando de la sala quiénes son para que los puedan seguir desde ahí. Bueno, arrancamos con la presentación. La dinámica van a participar las dos compañeras y a través del chat vamos a ir recibiendo las consultas que surjan a través de las presentaciones, y al finalizar vamos a tener media hora para poder responder las preguntas. Así que bueno, sin más, presento a Florencia Moraga. La Flor es licenciada en Comunicación Social, es nuestra referente de género en el Ministerio de Obras Públicas y es docente de diploma de abordaje y prevención de la violencia contra las mujeres e integrante del cuerpo de profesionales del Programa de Acción Interinstitucional para la Prevención de la Violencia de Género en la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, Flor, bienvenida. Bueno, un gusto. Primero quiero saludar la iniciativa acá de las compañeras de Vialidad. Además saludar también que recientemente se creó la unidad de política de gestión de género y diversidad, así que también me parece que esto empieza a tomar forma y este tipo de iniciativas a materializar un poco el espíritu y la razón de ser de este tipo de unidades y la necesidad de por qué contar con este tipo de unidades. Pero además no quiero dejar de agradecer a toda la Vialidad Nacional, pero también a quienes están escuchando y participando hoy, y a Pau en especial, y a Vero que también está acá, por la invitación. Así que les agradezco mucho. Mi participación, como Pablo decía, yo vengo de Obras Públicas, estoy como coordinadora de políticas de género en el Ministerio de Obras Públicas, y en este tiempo, fuimos pensando, cómo empezar a incorporar la perspectiva de género en el Ministerio, así que algo de todo eso es lo que me propongo contar, siempre enfocado al tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Yo principalmente voy a hablar de la violencia y el acoso desde la perspectiva de género, ¿sí? Cuando hablamos de perspectiva de género, tiene que ver con mirar las relaciones interpersonales de un modo particular. Y esto quiere decir atender a relaciones que están desigualadas socialmente, que no son individuales, no son relaciones que porque yo en mi casa ahora ayudo, ¿no? Ayer salió un spot muy interesante sobre los ayudadores, y está bueno repensar un poco el rol en las tareas de cuidado y en todos los planos. Entonces, mi intención tiene que ver con poder pensar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en clave de género, pensando en que los lentes, nosotros le decimos las gafas violetas, muchas veces usamos esa metáfora, ¿no? Para graficar lo que es la perspectiva de género como un modo de atender a las
No solo eso, ¿no? Porque también tiene que ver con la intersección en clase, en etnia, en migración, si es una persona migrante, una persona con discapacidad. Sabemos que, digo, esas distintas dimensiones no es que se solapan y todas hacen que una esté en mayores condiciones de desigualdad, sino que, digo, intervienen y juegan de maneras distintas y nosotras necesitamos poder pensar esta problemática de una mirada situada, ¿no? Sobre todo porque estamos además en un organismo que tiene un amplio desarrollo y un amplio abordaje territorial. Entonces, sabemos que la forma de abordar la violencia y de pensar la violencia en una gran ciudad como es la ciudad de Buenos Aires es muy distinto de cómo se puede pensar en ciudades con conglomerados urbanos mucho más reducidos, que tienen otras lógicas. Entonces, es importante y nosotras siempre enfatizamos en la necesidad de tener una mirada situada para pensar estos problemas. Eso me parece importante aclararlo ya para empezar a recorrer un poco lo que yo voy a hablar. Me interesa primero poder pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia, ¿no? En particular, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres o de violencia por motivos de género, ¿no? Y ahí la principal fuente para mí es siempre la ley 26485, que es la Ley Nacional para la Prevención, la Erradicación y la Sanción de la Violencia en todos los ámbitos en los que las mujeres desarrollan relaciones interpersonales. El nombre ya anticipa algo muy novedoso, porque efectivamente nosotros hasta hace unos años, en 1994, teníamos una ley que hablaba de violencia doméstica o violencia familiar, y eso empieza a cambiar hace unos años y empezamos a reconocer que las violencias por razones de género aparecen en todos los lugares en los que las mujeres y las personas del colectivo LGTB desarrollan tienen relaciones o se desarrollan en otros ámbitos, ámbito laboral, educativo, ¿sí? De ocio, porque también digo los clubes o un montón de instituciones también, digo, una puede enfrentarse con una situación de violencia. Entonces es necesario pensar que en todos esos espacios pueden darse estas situaciones y en cada uno de esos espacios es necesario poder pensar cómo se aborda, porque se juegan relaciones sociales distintas, ¿no? Entonces ahí algo clave que me parece es leer el artículo 4 de la ley, donde define qué va a entender la 26485 por violencia contra las mujeres. Dice definición, ¿no? Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas por el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto al varón. De acá a mí me gustaría señalar algunas cosas, ¿no?, de la definición. Yo siempre entro por la definición de la 26485, primero porque es nuestra ley nacional. Me parece que es importante conocerla y siempre incito a que la gente la lea toda, porque además es una ley que está escrita con lenguaje claro, es comprensible y además propone otras formas de pensar cómo se resuelven este tipo de conflictos interpersonales. Entonces, me parece que, sobre todo para quienes trabajan en el mundo del legal o de los recursos humanos, es importante conocer toda la ley, porque va dando distintas pistas e incluso nos va dando pistas de cómo nosotras y nosotros como actores y agentes del Estado también tenemos responsabilidades, así como también podemos ser personas afectadas, ¿no?, por la violencia. Eso también hay que pensarlo. Dos cosas que quiero señalar de la definición. Por un lado, habla de conductas, comportamientos, actitudes. Cuando habla de conductas, quiere decir que la violencia entonces no es natural, no es biológica, no viene en la carga cromosómica, sino que es cultural. Si hablamos de conductas, quiere decir que son
culturales, que las aprendemos socialmente, ¿sí? No solo en la familia, digo, una lo aprende en un montón de ámbitos en los que sociabiliza y transita a lo largo de su vida, y esas violencias se van naturalizando. Por otro lado, algo muy importante que incorpora la 26485 en la definición tiene que ver con que reconoce que es una relación, o sea, la razón por la que acontece esa violencia distinta a otras violencias, porque sabemos que en este mundo existen muchas otras formas de violencia, acá puntualmente estamos hablando de violencia por motivos de género, y entonces la ley 26485 en su definición señala con mucha claridad que vamos a entender a esa violencia, y la raíz de esa violencia está en que se da a partir de una relación desigual de poder. ¿Eso qué quiere decir? Que socialmente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, las relaciones sociales están atravesadas, están condicionadas, ¿sí? Y están jerarquizadas. Esa jerarquización, nosotros preferimos hablar de desigualación, para mostrar que hay una operación en la que efectivamente, digo, se vulneran derechos, se va en detrimento de algún colectivo, de grupo, y acá ni siquiera es un colectivo, no es la mitad de la población, ¿no? Las mujeres, o más de la mitad. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de esa relación desigual de poder, estamos pensando en una desigualación que nos trasciende a nuestra individualidad, que no tiene solo que ver con lo que yo vivo en mi espacio individual o mi forma de comportarme, sino que invita a pensar cómo socialmente, cómo colectivamente, comunitariamente, generamos, promovemos determinadas relaciones sociales, ¿no? La 26485 en su nombre habla y menciona a estrictamente las mujeres, pero es importante saber que desde la sanción de la ley 26743, que es la ley de identidad de género, también tenemos que reconocer que la ley, cuando habla de violencia por motivos de género, está incluyendo al colectivo LGTBI+, ¿sí? Y esa ley incorpora, ¿sí?, algo muy importante, que es reconocer el derecho a la identidad de género, ¿sí?, tanto el reconocimiento de la identidad de la persona y al libre desarrollo, pero también incluye, en unos artículos más adelante, algo muy importante que tiene que ver con el trato digno, ¿sí?, de la persona, y al permitir el desarrollo personal de la persona. Y el mundo del trabajo ahí juega un lugar importante en el desarrollo personal, ¿no? Que una persona pueda acceder a un trabajo formal, pueda permanecer, pueda desarrollar una carrera, es parte, digo, de esa vida digna, de ese desarrollo personal. Entonces, también desde el mundo del trabajo tenemos que poder pensar esas leyes en ese marco. Y por último, digo, para pensar como el encuadre de dónde estamos hablando, qué entendemos por violencia, quiero referirme al convenio 190 que se aprobó el año pasado en la OIT, y es un instrumento para el mundo del trabajo, es un instrumento muy importante, ¿sí? Es un consenso importante, y define, ¿no?, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos, prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Incluye la violencia y el acoso por razones de género, pero a su vez, en otro apartado, menciona estrictamente, ¿no?, la violencia y el acoso en razón de género, que va a ser entendida como la violencia y el acoso que van dirigidos contra personas por su razón de sexo o género y que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. Yo no quiero abrumar mucho con todo este marco normativo, porque después Andrea, que además es una experta en esto, lo va a poder desarrollar mejor, pero a mí sí me parecía necesario tener una base para ver desde dónde vamos a estar hablando de violencia, ¿no? Entonces, saliendo de este marco normativo y de pensar, bueno, ¿qué es lo que nuestro
corpus denomina como violencia y que además, digo, son consensos construidos, entonces me parece importante referirlos y me parece importante que se conozcan. Ahora bien, la violencia, algo que me parece importante para este encuentro, es que es una problemática social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa violencia como problemática social, estamos hablando no de algo que es solo de individuos, no tiene que ver con conflictos individuales, con conflictos entre dos personas, entre que mi compañera de trabajo, bueno, es medio difícil, ¿viste? No todo el mundo la sabe llevar, pero estamos hablando no de ver qué hace la otra persona o qué hacen esas dos personas, qué sucede en esa relación, ¿sí? Sino que la invitación, al menos, o lo que a mí me interesaba traer como preguntas disparadoras para poder pensar este encuentro, tiene que ver con cómo pensamos esa realidad en el mundo del trabajo, cómo pensamos las violencias en el mundo del trabajo y cómo nos implicamos, cómo participamos de esa situación, no para buscar responsabilidades, ¿no? Porque, como estaba diciendo, la violencia es una problemática social. Entonces, digo, va a haber quien por funciones, por tareas, tienen una responsabilidad ante generar y promover ciertas respuestas para que eso no continúe pasando y para que deje de suceder ese tipo de situaciones. Ahora bien, también es importante pensarnos colectivamente y cuál es el rol que nos toca. ¿Sí? Tanto en el mundo del trabajo, en las relaciones entre compañeros, compañeras, entre jefes, pero también pensar que también a veces yo tengo una compañera que por ahí está pasando una situación de violencia doméstica, ¿sí? O sea, una situación de violencia en su casa y cómo acompañar eso, ¿sí? No me meto porque es una situación de violencia en el ámbito doméstico, es privada, pero veo que repercute en su desarrollo profesional, laboral, veo que empieza a faltar, ¿sí? Y sabemos que esas inasistencias muchas veces, que a veces que en algunos casos se vuelven injustificadas por querer esconder esa situación y todo, aparece también mucho malestar entre compañeras y compañeros de trabajo, porque es bueno y bueno, pero si no viene nunca. ¿Qué voy a hacer? No, bueno, pero yo me cargo con todo el trabajo que ella no hace. Entonces, yo entiendo que está pasando por un mal momento, todos tenemos problemas, entonces, digo, ahí poder mesurar de qué manera yo puedo abordar, digo, acompañar a esa persona y poder ser parte y generar, entonces, ámbitos de trabajo que sean más sensibles, más atentos a esas realidades, ¿no? Un poco la propuesta es poder pensar en esa clave, cómo nos implicamos y qué significa implicarse. Para esto, algo que yo me interesa recuperar es el concepto de corresponsabilidad, porque la violencia por razones de género no puede ser pensada si no la pensamos de manera corresponsable, ¿no? O sea, todos tenemos un grado de responsabilidad y todos entonces tenemos un grado de participación en construir o medidas para desarticular esas violencias, o también tenemos la posibilidad de construir nuevas conductas, nuevas relaciones sociales que habiliten esas posibles acompañamientos, esas posibles escuchas. Digo, pensar cómo la vida privada y la vida laboral se conjugan, digo, no son dos esferas totalmente escindidas, ¿no? Entonces, ahí necesitamos poder ver de qué modo también abordamos y acompañamos. Por eso yo hace rato al principio felicitaba y saludaba la iniciativa de la unidad, porque justamente esa unidad viene también a construir respuestas en ese sentido. Viene a algo que es difícil, ¿no? A poner ahí el ojo, la atención en, bueno, cómo empezamos a dimensionar, porque también por mucho tiempo no tuvimos estadísticas y datos oficiales bien rigurosos, construidos con metodología y todo, para poder pensar la problemática en el ámbito del trabajo, ¿no? Ahí los sindicatos, digo, tienen toda una trayectoria en construir y en visibilizar esa problemática. Entonces,
digo, pensando en el carácter estructural de la violencia contra las mujeres, ¿no? Cualquier cosa, vamos a andar, perdón, por ahí me embalo y sigue, no, pero bueno, pensando en el ámbito, en que la problemática tiene un carácter estructural, tenemos que pensar que esa problemática, así como la violencia contra las mujeres y el acoso, ¿sí?, tiene una dimensión, digo, hace a la vida cultural, a la vida política, a la organización jurídica, a la organización económica, porque no por nada, cuando miramos, no sé, la cantidad de ingenieras que hay, por ejemplo, en un organismo, vemos que hay una cantidad sumamente inferior a la de sus pares varones, o si revisamos la participación de mujeres solamente en el organismo, vamos a ver que las de mujeres representan casi el 27% y el 70 y pico representan los varones, o sea, hay una diferencia, ¿no? Entonces, y eso no es porque hacemos menos mérito, porque nos esforzamos menos, porque estamos menos preparadas para trabajar en el ámbito de las rutas, de los caminos. No hay, o al menos no habría ninguna condición biológica que a las mujeres nos imposibilite para poder construir, manejar una máquina, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante siempre volver por ahí, ya han escuchado muchas veces este tipo de ejemplos y estas referencias, a que la violencia tiene un sustrato, y ese sustrato es cultural, es social, no es biológico, ¿no? Entonces, cuando pensamos de esa manera, y todo eso lo podemos contrastar con leyes, ¿no? Digo, las mujeres en Argentina, al menos a nivel nacional, votamos recién en 1952, ¿no? Digo, muchísimos años después de la ley de voto universal, ¿no? Que tampoco era universal. Digo, y ese nombre de universal también evidencia, ¿no? Algunas abogadas le llaman ginopia, ¿no? A esto de no poder mirar, digo, y universalizar las normas desde la mirada androcéntrica, desde la mirada masculina. Entonces, desatendiendo que no somos iguales, ¿no? Y se requieren especificidades. Cuando hablamos de igualdad en oportunidades, de tratos, no hablamos de igualdad en que somos iguales, ¿no? Y eso es importante también pensarlo, porque entonces hay, en todo el marco normativo, incluso la vez pasada teníamos una charla de una abogada que refería que en 2015 recién se removió del Código Civil el débito conyugal como figura. Pero si vamos un poquito más atrás, recién en 1968 las mujeres empiezan a poder administrar sus bienes, a ejercer la patria potestad. Digo, es acá nomás en la historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa desigualdad que es cultural, vemos cómo también esa desigualdad fue normalizada, ¿no? Entonces no es natural, pero sí fue normalizada a lo largo de la historia. Digo, yo voy a lo más reciente, pero hay ejemplos, digo, si revisamos muchísimo más atrás. Pero también así como se refleja en el marco normativo y en los consensos sociales que se van construyendo, también se refleja en las estadísticas cuando, por ejemplo, pensamos en el mundo del trabajo, ¿sí? Las brechas laborales, ¿no? Que en las mujeres la brecha salarial representa un 22% entre mujeres y varones. Ahora, por ejemplo, volviendo a pensar esas desigualdades y cómo se entrecruzan con otras dimensiones, por ejemplo, si pensamos mujeres que realizan trabajos no calificados o de poca calificación, esa brecha crece al 43%. Entonces, vemos ahí cómo la interseccionalidad va generando mayores condiciones de desigualación, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante pensar siempre, y nosotros cuando hablamos de la perspectiva de género siempre hablamos de que es una perspectiva que es rica porque ayuda a mirar la integralidad, no hacer un recorte donde nos quedan por fuera un montón de elementos que inciden a la hora de pensar esas violencias, ¿sí? Entonces, por eso me parece importante señalar y enfatizar
en esa situación. Pero también, por ejemplo, digo, volviendo a las estadísticas y a lo que significan esas desigualdades, pensemos en el colectivo de las personas travestis trans. Solo el 18%, al menos para datos del 2014, según Fundación Webster y la ATA, que es la Asociación Argentina de Personas Travestis Trans, informaban que solo el 18% habían accedido al mercado formal, ¿no? O sea, personas que están en la población económicamente activa y que solo el 18% accedió al mercado formal. Eso es la desigualdad de la que estamos hablando. Y esa es la desigualdad, y así se manifiesta, y esa desigualdad no es porque tienen menos oportunidades. Es porque tienen menos oportunidades. Lo que quería decir es, no es porque no han hecho el esfuerzo suficiente, porque no han estudiado los... Sabemos además que el acceso a la educación, por ejemplo, para la población travesti trans, también es un obstáculo, ¿no? Entonces, necesitamos ahí poder atender a esas condiciones particulares, porque si no, evaluamos tenemos una mirada muy sesgada que no ayuda a mirar el problema con seriedad o con las herramientas que se necesitan. Y a eso es algo de lo que yo me quiero más detener, porque de hecho esta semana hubo un femicidio, ¿no? En Argentina seguimos teniendo este tipo de problemas y vemos que con la pandemia ha acrecentado y cada vez nos preocupa más. Gracias a la lucha hay más sensibilidad, hay más atención a esto, pero ahora, siempre, no sé, yo soy comunicadora, como dijo Pau, y miro la cobertura de los medios, ¿no? Y los medios que nos dicen, bueno, tenía 17 denuncias y la mataron igual, ¿no? Entonces, ahí yo siempre pongo una alerta en la denuncia, porque insistimos mucho con la denuncia, pero cuando pensamos a la problemática como una problemática social, vemos que el Poder Judicial no tiene respuestas suficientes o las respuestas necesarias para abordar estas complejidades. No estoy diciendo que no tengan que participar, que dar respuestas, no, al contrario, se les vamos a seguir exigiendo. Ahora bien, lo que quiero decir es, también necesitamos otras respuestas, porque esas no alcanzan, ¿no? Y en esas otras respuestas, son respuestas integrales, son respuestas en las que el Poder Ejecutivo, los municipios, las provincias, en todos sus niveles, con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, tienen que poder hacer algo, pero también la comunidad. También la comunidad es parte de poder generar respuestas, ¿sí? Generar al menos una llamada de atención para que no sea indiferente a esa situación, ¿no? Para que no pase desapercibida, para que no quede naturalizada como que es un problema entre dos personas y yo ahí no tengo nada para hacer, ¿sí? Esa de hecho es la primera situación, ¿no? Es el primer obstáculo en general, cuando una persona que está en una situación de violencia, que está atravesando una situación de violencia, ve que todo el mundo gira la cara, ¿no? Ve que todo el mundo hace como que acá no pasó nada, o que todo el mundo es, bueno, no, yo no me meto porque mañana se arreglan, una no sabe, por ahí después encima te agreden a vos. Bueno, entonces, lo que sí me parece importante es que tenemos que revisar cómo acompañamos a esa persona, cómo me acerco, qué puedo proponer, pero no quedarme en que eso es algo que yo, no me compete, ¿no? Y acá en realidad, ahora hay una unidad en la que una puede acceder a informarse, por ejemplo. No a denunciar necesariamente, pero che, yo estoy viendo esto, o veo que a mi compañera le pasa esto en la casa, o tengo una amiga que le pasa esto en su casa. Tengo, hoy no por suerte, sino por la lucha de nuevo, tenemos más herramientas, al menos para poder informarnos, para poder pensar con otra persona cómo podemos acompañar a esa persona. ¿Qué le puedo ir a decir? Si no sé de entrada qué le puedo decir, puedo consultar con alguien que sepa qué decir, ¿no? Eso en lo que refiere a la corresponsabilidad a mí me parece importante, porque a veces nos asusta mucho, como no sabemos qué hacer, no hago nada. Y sí, no tenemos por qué saber siempre qué hacer, pero sí tenemos que poder pensar y saber que
yo tengo recursos, tengo una unidad en mi ministerio, hay una línea que es la 144 donde también me pueden asesorar, tengo organizaciones que también acompañan estas situaciones, entonces digo, apelar a todos esos recursos para poder consultar, ¿no? Para poder informarme y ver de qué manera yo ser parte o aportar algo en eso. Tampoco es que tengo que ser quien saque a esa persona, porque nadie saca a otra persona de una situación de violencia. Digo, nadie tiene un rol heroico en esta problemática. Entonces, ¿cómo? Ahí estaremos. ¿Sí? ¿Me quedan dos cositas? Bien. Entonces, algo que a mí me importa señalar respecto, digo, ya estaba dándole pies, ya cierro Pavo, pero lo que me parecía importante señalar entonces es que desde que inició esta gestión, en marzo se creó la Red de Género y Diversidad, y en ese sentido nosotros venimos trabajando en distintos niveles para abordar estas situaciones y para poder pensar la problemática. ¿Por qué? Porque como decía antes, necesitan un abordaje integral, entonces no solo alcanza con, por ejemplo, crear los protocolos. Los protocolos son un elemento y una herramienta necesaria en este momento para poder generar condiciones claras, accesibles, para cómo van a ser atendidas esas situaciones, ¿no? Los protocolos además nos fijan estándares, porque como bien decía, no todos tenemos por qué saber. Digo, y seguramente en muchas áreas de recursos humanos llegan estas situaciones y a veces, bueno, nada, las abordamos como se abordan por ahí en general las situaciones de violencia de otra índole, y a veces, y ese es el problema que desde la perspectiva de género encontramos cuando copiamos algunos modelos, porque algunos modelos no abordan la especificidad de la problemática. No quiero decir que eso esté mal, quiero decir que también necesitamos conjugarlo con otras herramientas, con otras profesionales que puedan abordar, ¿sí?, las problemáticas y que puedan medir en su justa medida y dimensionar sobre todo los riesgos, los efectos, las consecuencias que tienen esas violencias. Entonces, los protocolos vienen a generar condiciones de claridad, de un procedimiento, de cómo debe ser abordada y estándares que son muy importantes, porque algo que las mujeres están acostumbradas a transitar cuando deciden hablar de las situaciones de violencia es a la revictimización. Y entonces los protocolos ahí ponen énfasis especial en evitar la revictimización. ¿La revictimización qué quiere decir? Quiere decir evitar juzgar a esa persona, evitar preguntarle, bueno, pero vos qué hiciste, evitar decir, bueno, pero viste que vos también tenés algún carácter, tenés este carácter, tenés esta forma, evitar subestimar la situación, ¿no? Y para eso a veces no alcanza con la mirada de una y a veces necesitamos de la mirada de profesionales que sepan mesurar el impacto que tiene esa situación para poder tomar las mejores decisiones luego de, bueno, ¿cómo respondemos entonces a esta situación? Y ahí el protocolo también me parece que viene a fortalecer además cualquier institución, porque me parece que brinda solidez, brinda consistencia en respuestas institucionales, ¿no? Y nosotros en la red eso lo venimos charlando mucho, venimos charlando sobre, bueno, por ejemplo, no sé, la persona que venga y que quiera radicar realmente una denuncia, que sabemos que además es muy difícil que las mujeres o que una persona en una situación de violencia o acoso laboral realice una denuncia por todo lo que representan las relaciones que se dan en el marco del mundo del trabajo, ¿no? La posibilidad, porque además en muchos casos continúa pasando que hacer una denuncia por violencia laboral significa perder el trabajo o perder su puesto, perder la posibilidad de seguir desarrollando su carrera profesional. Entonces, como esas cosas siguen pasando, todavía hay mucho temor a la denuncia o a acercarse y querer consultar, a buscar ayuda en el trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener un protocolo, tener una unidad de gestión de políticas de género, como la tiene Vialidad Nacional hoy, me parece importante porque ayudan a reconstruir una institución desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar con
atento a las necesidades de sus trabajadoras y sus trabajadores, no solo de la comunidad en general, sino también de sus trabajadores y trabajadoras. Y entonces eso también es importante. Y es importante que sus trabajadores y trabajadoras se sientan abrazados por esos mecanismos, ¿sí? Y que esos mecanismos realmente atiendan de manera sensible las situaciones, los conflictos interpersonales, sensible en el sentido de poder mirar todas las variables que inciden en la problemática, ¿no? En cada situación. Y no siempre querer forzar a todo esto es violencia, ¿no? Siempre hay situaciones que nos parecen injustas, nos parecen inaceptables, no es que nos parecen, son inaceptables e injustas. Ahora, no por eso tengo que rotularlas o tengo que forzar para que entren en una situación de violencia. Pero tampoco por eso voy a dejar de atender esa situación y generar nuevas condiciones para que eso deje de suceder. Entonces, en ese sentido, en la red no solo venimos promoviendo creaciones como la unidad de gestión, que nos parecen necesarias para poder atender de manera especializada, profesional, estas problemáticas, sino también venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley Micaela, que es algo que va en paralelo, ¿no? Porque la ley Micaela viene justamente como funcionarios, funcionarias, como trabajadores y agentes del Estado, viene a mostrarnos la importancia de pensar nuestro rol de trabajadores, funcionarios o funcionarias, desde la perspectiva de género. ¿Cuáles son los deberes que tenemos, pero también poder reconocer las complejidades que se dan en el mundo del trabajo desde la perspectiva de género y aportarnos algunas herramientas para poder pensar nuevas formas de realizar nuestra gestión, nuestro trabajo? Entonces, la ley Micaela, que además lleva el nombre en memoria a una compañera como Micaela García, víctima de un femicidio en Entre Ríos, es importante porque justamente cuando nos horrorizamos de los femicidios, no es solo porque el Poder Judicial archivó una causa, es porque además ahí faltó la perspectiva de género para poder evaluar la gravedad, lo que se necesitaba como respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la perspectiva de género es necesaria, es importante abordar desde esa perspectiva para poder tener un mejor encuadre de esa situación. Yo creo que voy a dejar acá y si querés después, si hay preguntas y eso lo seguimos, porque me quedan algunas cositas, pero... Perfecto, Flor, gracias. Sí. Recuerdo que queda el chat abierto para las preguntas que vayan surgiendo o para el espacio de Flor para que pueda terminar si le quedó algo colgado. Mil gracias, Flor. No, de nada. Bueno, vamos a presentar a la siguiente panelista, que es Andrea Franconi. Andrea es abogada, máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, directora académica del Seminario sobre Acoso y Violencia en el Mundo del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, y es integrante de la Delegación Gubernamental de Argentina ante la 106 y 108 Conferencia Internacional de la OIT, negociadora del Convenio 190 y la Recomendación 206 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que se realizó en Ginebra. Y bueno, Andrea es trabajadora de vialidad, es jefa de División de Regulación Laboral. Bienvenida, Andrea. Y bueno, recuerden el chat que está abierto si quieren ir con las preguntas. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Pulgares para arriba, ¿se escucha? El video. Perfecto, veo todos los pulgares, maravilloso. Bueno, qué bueno verlos, qué bueno verlas. Creo que hay algún micrófono abierto. Vamos a ver qué pasa. ¿Me escuchás, Pau? ¿Sí? Ahí estamos. Sí, un poquito más, maravilloso. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo acá? Esa sería una gran pregunta, porque durante muchos años nos preguntamos muchas cosas en relación a estas temáticas,
pero poder compartir este espacio y obviamente tener la oportunidad, gracias a los esfuerzos de Paola, a los esfuerzos en la creación de esta unidad, a esta mirada también participativa desde nuestras autoridades actuales, de traer a la luz esta temática, es importante. Creo que tenemos que celebrar este momento en el que finalmente estamos hablando y a puro pulmón sobre violencia, sobre acoso en Vialidad Nacional. Creo que durante muchos años se sabía, se percibía, pero no se decía. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar hoy por hoy en Vialidad Nacional, en empezar a visibilizar, empezar a decir, empezar a desnaturalizar violencia, años de violencia. Y creo que a veces si pregunto o si pienso en violencia, vienen a mi mente muchas situaciones, pero como la violencia es tan diversa, vamos a ver primero un pequeño video. Lo tiene por ahí mi querida Lelito. Sí, Compartimos. Un momentito. Perdón, Andrés, tenemos un problemita técnico. Si queréis ir avanzando, ya lo resolvemos. Vamos a solucionarlo, no hay ningún problema. Bien, vamos a ver. En realidad, el video básicamente consiste en varias frases, ¿verdad? Varias situaciones que tal vez uno va escuchando en el mundo del trabajo y que justamente yo me preguntaba también en el momento de decir qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos transmitir. Y tal vez hoy por hoy decidí venir a hablar desde mi experiencia, a través de la experiencia que tal vez uno pudo tener como trabajador o trabajadora en Vialidad Nacional, pero también para brindar herramientas para la vida cotidiana de ustedes. Y les quiero hablar en su doble rol, porque acá tenemos representantes de recursos humanos, representantes de asuntos jurídicos. Por un lado tenemos una gran responsabilidad como abogados, por ejemplo, del cuerpo del Estado, como operadores jurídicos intervinientes en este tipo de procesos, pero también les quiero hablar como personas, persona trabajadora, persona que está expuesta a padecer o a tener que vivir situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces es importante que podamos nosotros mismos, nosotras mismas, vernos de qué manera estamos plantados, porque como operadores jurídicos o operadores de recursos humanos, como también dijo recién Florencia, necesitamos ponernos los lentes, ¿sí? Necesitamos poder ver situación, poder entender en dónde existe violencia, en dónde existe acoso. Si no lo logramos ver, nosotros mismos estamos fallando como operadores, porque necesitamos poder entender de qué se trata la violencia y el acoso, para que en el momento en el que nos toque intervenir, podamos efectivamente contribuir con nuestra gestión. Entonces, este es un doble proceso, les decía yo.
impera el deber de cuidado de la parte empleadora. Entonces necesitamos hacerla visible. Tenemos que quitar la naturalización de creer que la vida en el trabajo implica aprender a moverse en él. Y esta es una de las manifestaciones más peligrosas, digo yo, donde más indefensos nos sentimos. Porque cuando se ha naturalizado, pareciera que ese grito de auxilio, como decimos, no es escuchado, no es considerado real, es considerado poco relevante, una exageración. Tenemos que ver. Y para ver, tenemos que entender de qué se trata esto de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Florencia lo explicó muy bien recién, inclusive lo aportó desde la mirada de género, una mirada importantísima, porque estas relaciones desequilibradas de poder que operan a nivel social, en donde las mujeres, si bien somos un grupo mayoritario, parecemos tener aún hoy por hoy una situación de debilidad frente a otros grupos, esto se va a reproducir nuevamente en el mundo del trabajo, sobre todo en trabajos en donde están feminizadas solamente ciertas funciones, mientras que las demás son masculinizadas. Entonces, la incorporación de mujeres en ciertos mundos del trabajo, en donde lo que abunda es la mano de obra masculina, se torna aún más peligroso. Y esto necesitamos también entenderlo. No es algo que le pase el otro a la otra, nos pasa a todos. Todos estamos viviendo situación de violencia, todos estamos viviendo situación de acoso. Entonces, tenemos que empezar a mirar a estos comportamientos. Florencia explicó recién el artículo primero del convenio 190, que es un artículo bastante amplio, ¿verdad? Habla no solamente de comportamientos, habla de amenazas, habla de la posibilidad de sufrir daño, no exige un daño concreto. Estos son temas muy interesantes para nosotros, nosotras, desde el mundo de lo jurídico, que durante muchos años se buscaba completar esta tipología, pero con la incorporación de cierto daño o la acreditación. Y esto era muchas veces imposible, ¿verdad? Imposible acreditar en un procedimiento estas situaciones que ocurren casi siempre en esferas cuasi privadas, por así decirlo. Adentro, donde no hay testigos, donde los testigos tal vez son mudos. Porque este es otro fenómeno que también ocurre bajo las relaciones de poder que les mencionaba antes. El miedo, el temor a decir lo que estoy viviendo. No solamente lo que estoy viviendo yo como potencial víctima, sino también lo que estoy viendo que le pasa a la otra, que le pasa al otro. ¿Cuántas y cuántos de nosotros hemos visto situaciones de violencia y callado? O no haber intervenido. Entonces, esto es lo que nos llama a nosotros a preguntarnos una vez más, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol ante esta situación? ¿De qué manera nos vamos a parar frente a este nuevo mundo del trabajo y las nuevas expectativas también que hay? Porque ha cambiado un paradigma y estamos muy orgullosas de decir que el paradigma está cambiando, estamos rompiendo estructuras. El que hoy tengamos esta conversación refleja que estamos rompiendo paradigmas justamente. Y estas dificultades que les comentaba recién en la identificación de comportamientos hostiles es y sigue siendo claramente una de las mayores problemáticas del fenómeno, no solamente por la sutileza, sino también por la forma en que se realiza ese proceso destructivo, que combina otros procesos que también son psicológicos y que van a producirse no solamente personas en el mundo del trabajo como participante activo, sino también como observadores y en algunos casos como acosadores, que pueden llegar a naturalizar e incluso pueden llegar a justificar ciertos comportamientos. Se invisibiliza así la violencia ejercida, se transforma en que la psicología llama, esto que les mencionaba recién, estos famosos, estos testigos mudos, que es un fenómeno propio de la violencia. Entonces tenemos que aprender a ver. Y se van observando distintas clases de manifestaciones de violencia en el mundo del trabajo. Yo solo les voy a decir muy por encima a los efectos netamente de que podamos ver, ¿no? De que podamos recrear estos videos de forma verbal. La violencia tiene muchas formas. Hay formas que son verticales, esto tiene que ver con las que pueden ser descendentes del empleador o del jefe al dependiente, pero también puede ser ascendente del dependiente al jefe. En el primer caso es conocido como bossing, este es el más recurrente en general, porque hablábamos recién de las relaciones del poder, pero también puede ocurrir a la inversa. Y no quiero dejar de pensar entonces en lo que también Florencia mencionó en cuanto a estas relaciones de poder desequilibradas dentro de determinada comunidad, que no solo
se condicen con el organigrama, ¿sí?, de la empresa, o en este caso del organismo, sino también por las características de los sujetos intervinientes, de las circunstancias que los rodean. Si, por ejemplo, estamos destinados a un lugar inhóspito y aislado de las personas, como ocurre muchas veces cuando hay que trabajar en ruta, cuando hay que trabajar en comisiones y demás, estamos mayormente expuestos en esta situación. Estamos expuestos a condiciones que no podemos manejar. ¿A quién denuncio? ¿Quién está para testimoniar lo que me está pasando? Nosotros tenemos muchas formas en las que las circunstancias del mundo del trabajo, en que se desenvuelve el trabajo, pueden potenciar la situación de padecer violencia y acoso. Y esto necesitamos empezar a categorizarlo como tal, como un factor agravante, como una situación de riesgo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, si continuamos un paso más en esas relaciones desequilibradas de poder, tenemos que empezar a ver que la violencia y el acoso también puede ser horizontal. Y es el ejercido justamente por las personas que están en la misma categoría, la misma calificación profesional, los compañeras de trabajo. Y en este caso, justamente porque las relaciones desequilibradas de poder son una oportunidad de sufrir riesgos y de sufrir específicamente violencias, nuestro ámbito se convierte en uno de los que básicamente es más proclive a vivir alguna de las mayores y las en realidad más silenciosas de violencia, que muchas veces son naturalizadas, dejando per se la subordinación que tenemos en muchos casos, subordinación jurídica, o también subordinación por estos trabajos del gobierno oficial, que tengamos que tener ciertos derechos. Esos derechos fundamentales, derechos humanos que conversábamos recién. Pero esto es omitir el hecho que la incorporación de una persona en una organización empresarial ajena implica la pérdida de la condición de persona y de los derechos inherentes a ella. Es lo que nosotros los laboralistas hablamos cuando nos referimos a ciudadanía en la empresa. Hay un micrófono abierto, ¿verdad? No sé si se pueda apagar. No sé si la podrán contactar Julieta Martínez, pero así podemos escucharnos. Bueno, y un poco más. El concepto de ciudadanía en la empresa. El concepto de ciudadanía en la empresa nos habla de, esto lo dice muy bien el doctor Mario Elfman, nuestro querido Mario Elfman. Él dice que no se pierde, el trabajador no deja en la puerta de la empresa sus derechos como persona. El trabajador va al trabajo, se incorpora al trabajo y suma los derechos que tiene como persona, los derechos como persona trabajadora. Entonces es una sumatoria, no pierdo, no dejo de tener mi integridad moral, mi integridad física, mi integridad sexual, mi privacidad, ¿sí? No dejo de tener estos derechos por incorporarme a una organización. Y este es un punto muy importante que nosotros tenemos que recordar, ¿sí? Entonces tenemos que poder analizar de qué manera puede ejercerse la violencia y el acoso dentro del mundo del trabajo vial, en este caso. Porque justamente vamos a tener distintas maneras, y en este contexto en realidad de crisis, con la pandemia del COVID-19 y el teleworking, el teletrabajo, también surgen nuevas modalidades, como por ejemplo la modalidad virtual, el ciberacoso. Esto también está considerado hoy dentro del convenio 190 como una de las formas de manifestación de la violencia. Y esto va a ser muy interesante que lo podamos entonces interpretar. Pero bueno, como operadores en los procesos jurídicos, en los procesos de denuncias, de casos de violencia y acoso, tenemos que intentar identificar fases que van a ir atravesando tanto la víctima como la organización. Entonces, quiero muy cortito explicar cuáles son las fases para que ustedes puedan ponerse esos lentes al momento de evaluar un expediente, que este es el punto central. Hago un expediente, bien, ¿qué estoy viendo? Entonces, identifiquemos lo que estamos, lo que es la realidad que tenemos, que nos rodea. Entonces, vamos a identificar ciertas fases. En general se habla de 4 o 5 fases en estos procesos de violencia, ¿sí? Y la primera fase se identifica con el comienzo del hostigamiento, que tiene que ver con el desconcierto, inclusive la incredulidad de la víctima, porque no sabe qué le pasa, no sabe por qué le está pasando esto, se pregunta en qué falló, surgen sentimientos de aislamiento, de negación.
se pasa después a una segunda, en donde se avanza en esta estigmatización, en la pérdida del apoyo, en el refuerzo social del ambiente, empiezan a aparecer cambios en la personalidad, comienzan inclusive efectos que afectan el ambiente sociolaboral, hay errores, se pierde la concentración, aparecen síntomas físicos, síntomas psicosomáticos, comienzan incluso las bajas médicas, comienzan los pedidos de licencia, las ausencias, el famoso indicador del ausentismo, que necesitamos reinterpretar el ausentismo. En los procesos disciplinarios tenemos que empezar a mirarlos desde otra perspectiva, porque en la doctrina muchas veces estamos hablando que estos indicadores nos dan alarmas, nos dan síntomas de una problemática estructural dentro de la organización, porque estos indicadores reflejan la existencia de patrones de violencia que están arraigados dentro de la institución. Entonces necesitamos empezar también a ver y hacernos cargo de qué es lo que el contexto está generando sobre la persona para que la persona inicie un camino de huida. Irse del trabajo, algo que en el moving, el famoso moving, nosotros lo veníamos trabajando, ¿no? Que es ese proceso sistemático que tiende a tratar que una persona se autoexcluya de su mundo laboral, que nosotros inclusive cuestionamos hoy por hoy. Acá está mi querida Fabiana Sosa también en el chat, que le agradezco desde ya que esté con nosotras. Que cuestionamos el carácter sistemático, porque antes Lehmann pedía que haya un proceso al menos de 6 meses de repetición de padecer estas situaciones para poder constituir una situación de moving. ¿Sí? Y ahora, por suerte, el convenio 190 nos quita este peso y dice que con una sola manifestación esto es violencia, esto es acoso. Entonces podemos automáticamente ir y reclamar que frene, que pare la situación de violencia y acoso que estamos padeciendo. Estos conceptos son muy importantes que nosotras podamos incorporar en nuestras prácticas, ¿sí? Porque esos procesos de vida de los que les comentaba recién, nuestra intervención a tiempo los pueden modificar. Y esto es lo que básicamente centra mi presentación del día de hoy, que necesitamos tomar un rol activo frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo diario, y que cada una de nosotros que estamos presentes en este momento tenemos la posibilidad de hacer algo. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de poder decir esto va a cambiar. Y creo que este es un mensaje, ¿no? Creo que es muy importante que podamos empezar a creer que esto va a cambiar, ¿sí? Que estas situaciones que vivimos durante muchos años pueden generar una responsabilidad, y que esa responsabilidad nos va a generar a nosotros también el efecto del cambio. Pero en estos procesos que conversábamos recién, de esas manifestaciones, fíjense que si se avanza la fase 1, la fase 2, que les comentaba recién, esta fase de huida, si se llega a una fase 3, la fase 3 en general tiene que ver con la escala máxima, en donde la persona se recluye, inclusive llegando a conductas como la renuncia o, en el peor de los casos, incluso al suicidio. Estamos hablando de palabras que suenan muy fuertes, pero lamentablemente son reales, y se produce un efecto que muchas veces es re-estigmatizante de la víctima y de esa persona que luego de experimentar esta situación traumática tiene rasgos de un estrés postraumático a través de recuerdos intrusivos, sueños recurrentes, sensación de volver a vivir el episodio, estos famosos flashbacks. Se continúa con el aislamiento. Necesitamos entonces tomar en cuenta estas distintas manifestaciones para identificarlo cuando vamos a ver un expediente, cuando vamos a analizar una situación concreta, para no descartar reacciones por el simple hecho de decir, no dijo nada. El silencio, que muchas veces lo hemos conversado, ¿verdad? ¿Por qué no lo dijo antes? Durante años no dijo nada, no tenemos registros de esto. Y en realidad no es fácil. Florencia lo dijo recién. Formular una denuncia requiere mucho valor, requiere todo un proceso interno primero de reconocerse víctima. Por eso yo les decía, la violencia es difícil, porque es un fenómeno que se nos escapa de las manos como para poder reconocernos, y la primera en reconocerse es la víctima. Le cuesta a la víctima entenderse víctima, que está viviendo una situación de violencia.
esa víctima, luego de poder entenderse, atraviesa un proceso de cuestionarse si al expresarlo exteriormente, efectivamente las consecuencias van a ser peores o mejores para su mundo del trabajo. Esto hablamos de las represalias, de que se vuelva a reestigmatizar en los procedimientos administrativos y judiciales a la persona que se anima a denunciar. Entonces, encarar el proceso, los procesos que tenemos nosotros, intervención, esto va a ser muy importante, nuestra intervención, porque la perspectiva desde la cual nos aproximamos al caso es fundamental. Y hay algo que hoy por hoy en la OIT se trabaja, que tiene que ver con un enfoque centrado en la víctima. ¿Sí? A Victim-Centered Approach. Básicamente tiene que ver con creer en la víctima. Si uno encara el proceso de investigación, entendiendo que la víctima no se va a exponer a este procedimiento inútilmente, sino que justamente hay todo un proceso de elaboración, que inclusive en esa famosa pirámide de denuncias y las que llegan efectivamente, nos habla de una base enorme de situaciones de violencia y acoso que ni siquiera se formulan exteriormente. Recién se llega a un siguiente nivel a aquellas personas que logran atreverse a decirlo. Las que lo dicen luego toman un siguiente paso de enfrentarse a la mirada de los demás, al cuestionamiento, porque la víctima enfrenta continuamente el cuestionamiento. Hay algo y hay un fenómeno muy interesante en donde por años y años y años de prácticas empresariales, la primera persona en ser investigada ante un suceso de denuncia es la víctima. Y esto es lo que tiene que cambiar, porque lo primero que hay que resguardar es a la víctima. La investigación no se centra en la víctima, no se centra en sus antecedentes, se centra en la persona que está siendo denunciada. Entonces, creer en la víctima tiene que ser el eje central para guiar la investigación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos personalísimos que están expuestos. Estamos hablando de integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica. Entendemos que también hay que respetar los derechos que tienen, obviamente, las demás partes, la parte denunciada. Pero el primer derecho a resguardar, estamos hablando de un derecho que afecta a la persona de manera inmediata. Entonces, esto tiene que estar garantizado dentro de los procedimientos y nuestra mirada, utilizar estos lentes, va a ser importante. La recomendación 206 de la OIT nos habla, ¿sí?, de algo que es el cambio de la carga de la prueba en procesos distintos a los penales. Esto es muy interesante, esto reproduce una misma estructura de análisis que ya tenía el convenio 111 de la OIT cuando se trabajaba discriminación, el principio de no discriminación, y esto ya estaba dicho por el comité de expertos de la OIT en cuanto a la manera de desarrollar estos procedimientos. Esto es muy interesante también para nosotros, desde qué punto nos paramos, ¿verdad?, ante toda esta nueva realidad. Pero entonces nos llevamos a un estadio de tener que ver, de tener que entender la importancia del rol de la organización frente a las potencialidades de sufrir violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y en el caso de los abogados, yo muchas veces cuento la anécdota que cuando comencé a trabajar en vialidad, yo sentía que el abogado era un espadachín de la justicia. Y a veces me río, ¿no?, cuando lo digo, pero en realidad esta debería de ser nuestra función. Nuestra función es defender el interés público, es ver dónde está lo justo, lo correcto, el derecho. Este es nuestro rol, ¿sí?, como abogados, lo que debería orientarnos. A lo largo de la práctica hemos encontrado que muchas veces cuando se encaran procesos de denuncia, la primera reacción que tenemos o tenían los abogados es niego, ¿verdad? Carta documento, negatoria de todos los hechos. Y parecía una reacción instantánea. Ahora esto no va más, porque justamente el convenio 190, que si bien todavía no está oficialmente ratificado por parte de la Argentina, esperamos que pronto esté, viene a traer otra conceptualización de los deberes obligacionales del empleador, de la parte empleadora. En este caso, Vialidad actúa no solo como Estado, actúa como empleador, ¿verdad? Entonces hay algo que con Oscar Benítez, que también está acá presente, le agradecemos también que esté, llamamos la metamorfosis de las obligaciones del empleador. Y en esa metamorfosis empezamos a hablar
de un cambio de paradigma. Antes se creía que el no daño era suficiente. Es decir, yo no hago efectivamente el daño, con esto está saldado mi cuota como empleador. Esto hoy por hoy se revisó automáticamente. ¿Por qué? Porque el no daño puede ser un daño también. Si uno recibe una situación, una denuncia de violencia y uno no hace nada, estoy produciendo un daño. No solamente a la potencial víctima, sino también a la estructura misma de la organización, que como les comentaba recién, nos está dando sintomatología de una violencia estructural que nosotros tenemos la obligación de frenar. Entonces, la metamorfosis del deber de cuidado que ya estaba previsto en el artículo 75 de la Ley de Contratos de Trabajo, ahora nosotros necesitamos nutrirlo a ese artículo 75 de nuevos conceptos. En realidad no tan nuevos, les voy a ser sincera. Conceptos que ya estaban, pero con una interpretación que ahora también tiene que abarcar a la violencia y el acoso. Tenemos que entender que el deber del cuidado del empleador está impregnado también del deber de garantizar la salud física, psicológica, emocional de la persona que trabaja. ¿Sí? Y dentro de la salud emocional, psicológica y física está también el derecho a una vida del trabajo libre del acoso y la violencia. Entonces, aun cuando el convenio 190 todavía no esté ratificado, ya están vigentes en la Argentina las obligaciones que pesan sobre el empleador de dar efectiva tutela a la persona trabajadora en el mundo del trabajo frente a la violencia y el acoso. Esto nos exige a nosotros, a nosotras, dentro de los procedimientos, a que si se reciben potenciales denuncias de violencia y acoso, se actúe. Se actúe con diligencia, se actúe con la debida responsabilidad, se haga algo. Nuestra respuesta, el ser un buen abogado, una buena trabajadora, un buen trabajador, el estereotipo, como dice Oscar Benítez, de qué es un buen empleado, ya no es el negar todos los hechos. Ahora necesitamos actuar. Ahora necesitamos investigar de manera debida, articulando, dando posibilidades a la víctima de que manifieste lo que está pasando, que resguardemos a la víctima, que adoptemos medidas apropiadas para que la víctima esté resguardada, lo cual no va a implicar medidas como, por ejemplo, el alejamiento de la víctima, el traslado de la víctima, la desafectación de la víctima. Esto es justamente una reestigmatización de la víctima, porque entonces, si nosotros frente a las potenciales denuncias adoptamos medidas perjudiciales para la víctima, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿Qué mensaje enviamos a los trabajadores y trabajadoras viales que están sufriendo esta situación? No lo digas, va a ser peor la consecuencia. En silencio es mejor. ¿Qué pasa con los testigos, los bystanders, las personas observadoras? No digas nada porque después las consecuencias son peores. Esto tiene que frenarse. El primer resguardo es a la persona que está haciendo la denuncia. Lo segundo es adoptar buenas prácticas empresariales a través de procedimientos que garanticen justamente que la persona va a estar resguardada, que se le va a dar debida atención, con seriedad, con profesionalidad, sin revictimización. El protocolo que está encarando Paola en este momento con la unidad de ética es sumamente importante. Estos protocolos y que los articulemos de manera debida y que se le dé participación a estas unidades para que las voces representantes estén presentes en el proceso es fundamental. Necesitamos entonces más voces presentes, necesitamos más personas atentas, necesitamos decir a viva voz, basta de violencia y acoso en el mundo del trabajo vial. Esta es nuestra nueva función, una función que siempre debió haber estado, pero que nosotros no, ahora necesitamos volver a reencontrarnos, ¿sí? Y esto va a garantizar justamente mayor productividad, mayores niveles de eficiencia, un mayor servicio, un mejor servicio, porque queremos todos hacer que Vialidad sea grande de nuevo. Queremos justamente que Vialidad se incorpore dentro de lo que es el organigrama del Estado como lo que siempre fue. Un rol fundamental. Entonces tenemos la oportunidad como trabajadores, como operadores jurídicos, desde recursos humanos, de que esto ocurra, pero necesitamos cambiar la cultura empresarial de Vialidad Nacional frente a la violencia y el acoso. Los patrones, lo que vemos, lo que decimos, necesitamos cambiar esto. Y creo que este es un gran ámbito, es un primer gran paso como para que esto sea posible. Creo que estar en este momento conversándonos y hablándolo es fundamental, y por eso, más allá de lo que uno pueda decir desde la teoría, nos queda el resto de la práctica, nos queda la posibilidad en nuestras manos de ser verdaderos
operadores de cambio. Y esto no es un pequeño rol. En un momento también, cuando era muy chica y entré a trabajar, un compañero de trabajo, Leandro Sberlik, me dijo, yo estaba muy asombrada, le dije, bueno, pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo era pasante. Y me dice, bueno, vos sos como un juez. Y yo me quedé horrorizada, diciendo, esta gente está loca, piensa que yo puedo resolver esto, lo acabo de empezar a estudiar. Y entendí la responsabilidad que tenía en mis manos de cada expediente. Ese papel, bueno, verde, ya no tenemos más papeles, no importa. Pero de esto, del expediente virtual, la posibilidad de hacer un cambio. Entonces, más allá de mis palabras, de la teoría, quedan ustedes. Seamos efectivamente operadoras de cambio, para que Vialidad sea un mundo del trabajo finalmente libre de violencia y el acoso. Gracias. Intentamos de nuevo y nos está costando, no estamos pudiendo pasar el video. Después podemos mandar los links por el chat como para que los que lo quieran ver puedan acceder. Perfecto, eso vamos a hacer entonces. Una sola aclaración, no somos unidad dialéctica, la unidad de gestión, la unidad de gestión de políticas de género y diversidad. Y el protocolo de la web que va a ser, ya está elevado para que pueda salir la resolución. Fue un trabajo colectivo importante entre Vialidad y los tres sindicatos sanitarios, así que UPCN, SBD y Fedina fueron los grandes protagonistas también de este trabajo. Solamente esa pequeña aclaración. Y hay algunas preguntas, ahora las comparto. Bueno, una de las preguntas es, ¿el 190 supera el abuso o violencia de los jerárquicos? No sé quién. ¿Contesto? No, no sé quién hizo la pregunta, pero justamente no. El convenio es muy interesante, gracias por la pregunta en realidad, porque el mundo del trabajo y del sujeto protegido es mucho más amplio de lo que creemos. De hecho, hablamos de un convenio humanista. Esto tiene que ver con que no únicamente protege a la persona trabajadora, una persona trabajadora que quiero aclarar, y digo persona trabajadora, no digo dependiente, no estoy haciendo hincapié en ninguna figura de contratación específica laboral, porque justamente abarca a aprendices, a pasantes, a los voluntarios, a las personas despedidas, abarca a los que están en búsqueda de trabajo. Fíjense que es un amplio rubro de persona trabajadora. También abarca a la persona que ejerce las funciones de autoridad. Y esto es muy interesante porque si bien no es la persona el empleador en términos jurídicos, sí es la persona física del que está representando esa función. Y abarca, claro, no sé quién lo dijo, pero a quien representa la autoridad. Y esto tiene un sentido desde la lógica humanista, desde la lógica de derechos humanos. La idea es que aún en el ámbito del trabajo, todas las personas que intervienen en el mundo del trabajo no tienen por qué padecer violencia y acoso.
Esta es la lógica humanística detrás del 190. Y el 190, aunque no lo encuentran en el artículo primero, sí lo tienen luego en el artículo cuarto, habla también de terceros. Y terceros es muy importante en vialidad nacional. Porque pensemos entre todos, ¿quiénes son terceros en vialidad nacional? Cuando tenemos tantas obras, licitaciones, contratistas, tenemos proveedores, tenemos la atención al público. ¿Cuántas situaciones hay en donde hay terceros? Terceros que pueden ser perpetuadores, pero también pueden ser víctimas de personas que trabajan en vialidad nacional. Esto es muy importante. Entonces, es un mundo del trabajo nutrido, no únicamente en cuanto a personas jerárquicas o la jefatura. Abarca también a nivel horizontal a los compañeros, abarca toda persona en el mundo del trabajo. Bien. Gracias. No sé, Flor, si quieres sobre eso algo más. Yo me quedé sin eso porque tenía que cambiar algo. Nosotros lo que habíamos acabado, tenía todo para decir, que nada, no voy a tratar. Bueno, en relación a eso, Del 190, ¿verdad? Se fue evolucionando porque, fíjense, inclusive por hoy hablamos de violencia laboral muchas veces. La violencia laboral hacía referencia a la ecuación empleador-trabajador, ¿verdad? El vínculo laboral. Y como estábamos conversando recién, la violencia excede ese marco, ¿sí? Laboral, entre comillas. Por eso se pasa a hablar, en un segundo estadio se habló del lugar del trabajo como lugar físico del trabajo. Pero después, si volvemos a pensar, por ejemplo, ahora con la intervención de las tecnologías, pero no solo de las tecnologías, sino fuera del común lugar de trabajo, el lugar ortodoxo del trabajo. Pensemos en cuando vamos viáticos, cuando vamos en comisión, cuando vamos a eventos, cuando vamos a capacitaciones. Pensamos en los lugares en donde se nos traslada transitoriamente, pensemos en el trayecto, en el regreso también del trabajo. Entonces, esto nos lleva a un marco conceptual aún más amplio, fuera del lugar típico, dentro del distrito, dentro del organismo, nos lleva a otro mundo y nos lleva al mundo del trabajo. Entonces ya no es un lugar físico, ya no es una ecuación laboral de trabajador-empleador, esto es todo un mundo de relaciones de trabajo. La segunda pregunta era repetir bueno, la otra, ¿se escucha? Sí, bueno, pero por ahí, mira, si hay Matías, a mí no me invita. Micrófono abierto, Federico Eslava. A ver, compañeros, si podemos apagar los micrófonos. Federico Eslava es nuestro jefe de distrito de Córdoba. Un saludo, pero deja de apagar el micrófono, por favor. No sé si quedó también la otra que dice por qué se... Perdón. Está bien. ¿Por qué se incluye la violencia y el acoso como parte de... ¿Por qué se incluye, perdón? La violencia y el acoso como parte de la salud y seguridad del trabajo. Quieren que, no sé si Flor quieres... No, porque digo, yo puedo desarrollar más lo que tenga que ver con la perspectiva de género, digo, en el mundo laboral me parece que Andrés sos vos la que tiene todo para aportar, así que no hay problema. Vamos. En tal caso puedo reponer algo, pero nada. Acordémonos que hablamos de personas, ¿sí? No estamos hablando únicamente de trabajador con la situación, la interpretación restringida. La persona tiene todas sus variables y sus aspectos a resguardar. Entonces, dentro de lo que es proteger a las personas, cuando trabajan, lo primero que nosotros tenemos desde el mundo laboral son las normativas de seguridad y higiene en el trabajo, la ley de riesgos del trabajo, ¿verdad? También teníamos, bueno, el artículo 208, 212 de la ley de contrato de trabajo en sí mismo. Esto nos habla de la necesidad de dar protección. Acá está Juan Launes también, que él es muy bueno en seguridad y higiene.
que, digamos, es un sector nuestro que necesitamos garantizar ciertas condiciones de seguridad y de higiene en el trabajo para que la realización de las tareas sea segura. Ese es el deber de cuidado que tiene el empleador. Y si pensamos en salud, piensen que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no define a la salud como la ausencia de la enfermedad, sino como la presencia de bienestar en distintos aspectos. Entonces, garantizar la salud implica también no solo la salud física, también la psicológica, la emocional, ¿sí? Y en ese sentido es donde la violencia y el acoso en todas las manifestaciones que vimos pueden perjudicar la salud de la persona. Entonces entendemos que dentro de los distintos tipos de manifestaciones de posibles afectaciones a la salud, también la violencia del acoso la puede afectar en alguna de todas estas manifestaciones, porque inclusive está la violencia sexual, que tiene que ver incluso con las relaciones de poder y con la afectación de las mujeres y las niñas. Digamos que entonces dentro de este gran núcleo de deberes y derechos está también resguardar en todos los aspectos la salud de la persona que trabaja. Perfecto. Bueno, gracias, André. La verdad que no hay más preguntas, si nos están pidiendo que les hagamos llegar los videos y que un compendio con las leyes que fuimos nombrando, así que lo vamos a tomar y va a llegar con la devolución. Si quieren llenar la encuesta de la capacitación sería muy bueno, porque para nosotros es una devolución que es un insumo para pensar en las siguientes capacitaciones, así que eso le vamos a pedir si les pueden llenar. Y no sé, Flor, si te habían quedado algunos puntitos, no sé si queda algo que querés agregar. No, o sea, antes creo que nada, un lujo la presentación. Yo también vine a aprender acá, así que digo, yo vengo a hablar de otro lugar porque no soy abogada, como dijo Pau, vengo del campo de la comunicación, así que me parece interesante escuchar y ver ahí lo que estoy presentando, y también conocer más de la legislación del mundo laboral, que es muy importante, sobre todo para este quehacer y este momento en el que estamos trabajando con todos los protocolos, no sé si se escucha bien, pero digo, nosotras desde la red venimos discutiendo, yo adelanté algo, venimos discutiendo protocolos, acompañamos el protocolo de viralidad, entre otros, y todo el tiempo vemos tensiones, y esto creo que André lo mencionaba muy bien, sobre las dificultades, digo, a la hora de... Mari, tenés abierto el micrófono. María, tenés abierto el micrófono. Sí, ya se lo he visto mañana. No lo pueden bajar. Eduardo por ahí, si lo puede silenciar. Está bien, estamos con mi villera, ¿no? Eso está bien, ¿no? Corte de papa, María Alicia Rivero, el micrófono, por favor, lo puedes silenciar. No tengo silencio. Ah, ustedes estaban hablando. Pau y Flor no se escucha, ¿eh? Flor, no se escucha. Flor Moragas, no se está escuchando. ¿Ahí se escucha? Ah, gracias. Porque estuve hablando un montón sin que se escuche. No, bueno, lo que quería era cerrar la idea sobre que estos protocolos que venimos pensando, digo, colectivamente, digo, cada organismo después tuvo su propio proceso, ¿no? Porque es importante, como decíamos al principio, atender de manera situada esa realidad laboral, ¿no?
Entonces, ese mundo del trabajo, digo, debe ser atendido en su especificidad, pero también encontramos que hay denominadores comunes, como por ejemplo llegar a la denuncia en el espacio de trabajo. Andrea lo mencionaba, yo también lo mencionaba como, a veces la denuncia ni siquiera es el punto de partida, ¿no? Muchas veces es uno de los pasos que se dará, digo, y estamos hablando de una denuncia en el marco administrativo, esa denuncia tampoco tiene que estar acompañada por una denuncia legal para que se crea en esa denuncia, digo, y esto que antes decía, es muy importante enfatizar en la mirada y atender a la víctima, a la persona que viene a consultar y creerle, y para eso hay profesionales que están muy formados y entonces venimos teniendo unas discusiones en torno a esto para poder, ¿sí?, aportar y pensar conjuntamente con esos profesionales cómo escuchamos, quién escucha esa situación, cómo se relevan, porque muchas veces en una sola escucha una puede relevar, ¿sí?, indicadores y todas las pruebas necesarias para darle solvencia a esa denuncia luego, ¿no? Entonces es importante estos mecanismos que venimos construyendo y discutiendo con seriedad y con un montón de compañeras muy formadas, porque realmente son una de las piezas claves hoy para poder, ¿sí?, empezar a cambiar la cultura organizacional y a poder empezar a implicarnos desde un lugar que incluso a quienes no por ahí no saben del tema, a sentirse más cómodas y cómodos porque tienen hoy una herramienta, tienen con quién trabajar esta problemática. Digo, no hay una exigencia de que todas tenemos que saber todo, pero sí la necesidad de trabajar colectivamente es importante y el protocolo eso lo tiene muy bien plasmado, ¿no? Entonces, me parece importante como llamar a eso, Andrés también lo decía, la necesidad de trabajarlo colectivamente, no hay una responsabilidad única en una profesional o en uno, ¿no? Entonces, eso como para cerrar la idea me parece importante, y una cosa que Andrés hablaba de la salud, digo, cuando hablaba del Estado refiriendo a los datos de la OMS, a la definición de la OMS de la salud, también la OMS tiene unos relevamientos sumamente interesantes sobre la incidencia que tiene en los servicios de salud la violencia, ¿no? Porque la violencia también puede ser medida en los servicios de salud a partir de las consultas y demás. Entonces también vemos que no es algo que alguien dice y nada más. O sea, tiene un impacto, tiene un correlato en un montón de otras áreas de la comunidad, y es importante saber que por ahí una no tiene la capacidad de poder palpar esa problemática, pero hay personas que sí tienen, que sí están entrenadas para palpar y para poder trabajar con eso. Entonces, a mí me parece que es importante entonces en esa clave ese trabajo con un ida y vuelta muy aceitado, muy genuino además. Así que bueno, quería solo agregar eso y muchas gracias. Ahí chequeamos, no han llegado más preguntas, así que estaríamos en condiciones de ir cerrando. La idea de esta charla era que sea una primera charla de sensibilización en función del mes de la novia. Perdón, ahí llegó una más. Una preguntita más para Andrea. Dice, ¿qué herramientas concretas podemos implementar frente a la observación de que algún trabajador manifiesta conductas de violencia general sin denuncia previa? La Julieta. Sí. Entonces, creo que justo lo estaba pensando recién cuando Flor hablaba, y lo pensaba porque tiene razón. A ver, la denuncia es el último paso, ¿verdad? Y nuestra intención es inclusive que no existan, a ver, lo voy a decir en un buen sentido, no se interprete mal, que no existan denuncias, pero porque no existen porque no hay violencia, ¿verdad? Porque no hay violencia de acoso. O sea, lo que nosotros tenemos que trabajar es en la prevención. Tenemos que cambiar la forma de funcionamiento de la organización para que las situaciones estas de violencia de acoso que se vienen padeciendo primero se visibilicen, se dejen de naturalizar y podamos concretamente replantearnos muchas veces muchas de las conductas que existen, que existían. Entonces, frente a esta situación, primero es una perspectiva de abordaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la persona si no hay denuncia en concreto? Claramente nadie puede ser obligado a denunciar. Esto es un principio, ¿sí? Hay que resguardar la integridad de la persona, una integridad que también requiere sus tiempos.
que esto no significa no actuar en ningún sentido, porque me parece que si bien la persona no puede formular su denuncia y hay que respetar eso, si nosotros tenemos conocimientos de situaciones de violencia, si nosotros sabemos que hay violencia y acoso en alguna manifestación, nosotros también podemos desde nuestro rol, denunciar esto, decir esto. Claramente, estos son dos roles diferentes. Una cosa es ayudar a la persona que está sufriendo y otra cosa es, estamos presentes ante una situación y el tercero, el no participante, también está siendo violentado. Pensemos eso, el ambiente de trabajo, la creación del ambiente de trabajo también es muy importante. Si yo estoy en un entorno donde veo que un otro sufre violencia y acoso, eso también me va a afectar a mí, eso también va a afectar la manera en que yo reacciono en un futuro. Entonces, nuestra voz tiene que ser escuchada en ese sentido. Pero son dos cosas diferentes. Por un lado, resguardar a la persona, darle las oportunidades, porque ella puede decidir qué hacer, qué no, y eso está dentro de esa parte de la persona. Y por el otro lado, uno, o en un entorno hostil, denunciar que esto está ocurriendo, que esto es lo que yo veo. Y de hecho, que hoy por hoy necesitamos empezar a decir las cosas. Es parte del mensaje, ¿no? Poder empezar a perder el miedo a decir lo que está pasando para que deje de pasar. Sí, yo ahí me agrego una cosita, porque lo decía al principio y por ahí quedó colgado, pero cuando hablaba de la corresponsabilidad justamente refiere a esto, ¿no? La corresponsabilidad tiene que ver con poder ser parte, digo, de ese proceso y acompañar y ver qué es lo que esa persona necesita, quiere, cómo la puedo ayudar, ¿no? Que a veces esto, como vos decís, André, no por ahí no necesita hacer o no quiere hacer la denuncia. Y no todo se reduce a la denuncia, porque también digo, teniendo hoy recursos como una unidad especializada dentro de mi lugar de trabajo, puedo consultar y puedo encontrar ahí otras formas de ayudar a esa persona a resolver ese conflicto. Que esa persona no quiera denunciar no quiere decir que no hay otra respuesta, ¿no? De hecho, en el campo popular y las organizaciones sociales sabemos que hay muchas formas de resolver este tipo de conflictos. La denuncia no es la única alternativa y vemos que incluso muchas veces resuelven mejor otras instancias. No porque sea ineficiente, sino porque también cada persona necesita cosas distintas o está en procesos distintos. Entonces, ahí sí me parece que la corresponsabilidad, esto de poder abrirse a consultar con otra persona, digo, sin habilitar el chismerío, che, voy contando a todo el mundo lo que pasa viendo, no, bueno, voy y consulto con la persona que sabe, que puede ayudarme realmente. Digo, yo hace rato mencionaba, está la unidad hoy de género en Vialidad Nacional, pero también tenemos una línea nacional que realmente brinda ayuda y asesoramiento en estos temas. Entonces, es importante, o los sindicatos, digo, tenemos ahí a mano un montón de recursos para que nos puedan ayudar a ver cómo ayuda a esa persona. Y ahí me parece que es donde se juega la corresponsabilidad en esto, que para mí es central, digo, ¿no? Es una de las claves de cómo empezamos a cambiar esta historia. ¿Qué más decir? Son muy claras, chicas. Sí, me parece sumar esto, o sea, tenemos ahora la herramienta de la unidad de gestión, la que nos va a permitir hacer intervenciones, capacitaciones, o sea, distintas formas de poder abordar, que la iremos evaluando en el colectivo con el que acerca la denuncia, buscar la forma de empezar a visibilizar que hay situaciones que no están bien, más allá que la víctima tenga la intención de denunciar o no, pero que en el contexto, sin hablar de X persona, podamos empezar a charlar estos temas. Es la decisión, o sea, la unidad ya está creada, hay una decisión del administrador en ese sentido, tenemos un Ministerio de las Mujeres, tenemos a Flor, que es una grosa en obras públicas, tenemos a André, tenemos un montón, somos muchísimas. A Pía Villarino, que no sé si pudo entrar, pero está presente, Pía. Beso. Pía Villarino es de Relaciones Institucionales de Obras Públicas, que es la verdad que es el motor que puso en marcha en plena pandemia, sin conocernos, todo este movimiento que es la red de género del
¿no? Que la verdad que es grande, hay referentes de cada organismo de obras públicas, están presentes todos los sindicatos a través de la red, hay montones de trabajadores y trabajadoras que están interesados en el tema, que se fueron sumando a la red y fueron aportando. La verdad que es un trabajo increíble de grande. Y ahí está un cuadradito. Hola. Así que bueno, básicamente esto es gracias al aporte de un montón. No es una u otra compañera, sino somos muchísimas que nos fuimos dando la forma de encontrarnos y de articular y de generar esto que pudimos ir generando, que la verdad que estamos todas orgullosas, al menos yo. Después quería agradecer a Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, y a Daniel y Gabriel, que estuvieron toda la charla haciendo la traducción. Les quiero pedir disculpas porque no aclaré antes, y yo soy de hablar rápido. En general suelen necesitar que seamos un poco más lentos en la comunicación para facilitarle la traducción. No lo hicimos, les pido disculpas. Pero bueno, ya estaríamos con ellos. La charla me parece que está. Los materiales los vamos a estar enviando. Durante el mes vamos a ir generando otras actividades. Si hay propuestas, la unidad de gestión está abierta. Nos mandan un mail o se contactan conmigo. El mail es generos@vialidad.gov.ar y a trabajar, porque es mucho lo que nos falta, pero ya arrancamos y vamos a modificar algunas estructuras, es la idea. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos en la próxima charla. Gracias. Chao. Gracias. Ya nos quedamos hasta el último.